Bienvenidos a Factoría Industrial de Vicálvaro, un espacio del Ayuntamiento de Madrid para dar apoyo y consolidación a empresas, pymes industriales y serviindustriales. En el día de hoy nos complace presentar este webinar de la mano de Javier Pinilla, el webinar sobre maximizar la productividad de tu fábrica gracias a la integración de tecnologías en fabricación y en gestión de recursos humanos. Este webinar será impartido de la mano de Ghostwalk Analytics. Este webinar nos brindará al final la oportunidad de adquirir una serie de conocimientos esenciales para optimizar las operaciones y gestionar eficazmente los recursos humanos y tecnológicos, mejorando de esta manera la productividad de nuestra empresa. Sin más, dejo la palabra a Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Pues bienvenidos, bienvenidas a este webinar que espero que tenga muchas pistas interesantes, muchas soluciones y respuestas a preguntas que pueden surgir normalmente cuando uno empieza o está en mitad de un proceso productivo y se plantea cómo mejorar ese proceso, cómo aumentar esa productividad. Hoy nos vamos a adentrar en parte por encima, por el mundo de las herramientas, y veremos específicamente un par de herramientas que nos van a ayudar a mejorar esta productividad en nuestro proceso de fabricación y en la gestión de recursos humanos. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Javier Pinilla. Soy técnico, experto en datos, en ciencia de datos, en análisis de datos, gestión del dato. También soy programador y en mi experiencia de 4 años en el sector del análisis y el tratamiento de datos, he visto distintas herramientas y distintos enfoques de cara a la gestión de los procesos productivos. Por eso me gustaría que hoy parte de este conocimiento se pudiera transmitir de manera efectiva a vosotros y que pudierais llevaros un valor, el máximo valor posible y, sobre todo, respuestas. Esas respuestas que a veces no conseguimos resolver, a esas preguntas que no conseguimos resolver y que espero que ayuden a mejorar esos procesos de vuestras empresas, sobre todo si estáis en el sector de la fabricación, pero muchos de estos consejos o herramientas también sirven para otras empresas que no necesariamente estén pasando por un proceso de fabricación. El webinar pretende dar respuesta principalmente a 2 problemas en el proceso de fabricación. El primero de ellos es el problema de la asistencia y la gestión de las tareas. Normalmente, en cualquier empresa se lleva un registro de la asistencia de los empleados y de las tareas que tienen que hacer. Pero cómo se haga esta gestión marca toda la diferencia. Veremos algunas técnicas, algunos trucos y un par de herramientas para hacer esta gestión de las asistencias y de las tareas. Veremos algunas que son gratuitas y otras que son opciones para más profesionales que llevan incluido una licencia, pero que dentro de lo que cabe nosotros siempre recomendamos por los beneficios que tienen estos servicios. Y por otro lado, vamos a ver el problema de la planificación de los procesos productivos, porque cuando una empresa o una fábrica tiene un número limitado de horas de trabajo y un número limitado de recursos, bien recursos humanos o recursos materiales, máquinas, centros de trabajo, componentes para la fabricación, hacer el uso óptimo de esos recursos va a plantear probablemente la diferencia entre hacer una empresa muy rentable o hacer una empresa que termine teniendo problemas de facturación. Por eso, el objetivo de hoy es que aprendamos a mejorar esta gestión de los recursos humanos en el tema de las asistencias y la gestión de tareas y la gestión de los recursos materiales a base de planificar adecuadamente nuestras órdenes de trabajo en nuestras factorías. Para ello, siempre importantísimo
independientemente de la antigüedad de tu empresa, de la cantidad de recursos que tengas, da igual. El poder del dato es lo que va a permitirte que tu empresa o que tu fábrica tenga todo el éxito. Los datos son el punto central en torno al cual gira actualmente una gran parte de la economía mundial. Y es por un motivo. Sin datos no puedes medir. Y si no puedes medir, no puedes tomar decisiones. Las decisiones que vamos a ver hoy en la gestión de recursos humanos y de recursos materiales son decisiones que tienen que estar basadas en estos datos. Así que la primera pregunta que te planteo hoy: ¿cómo tienes tus datos organizados? ¿Qué sistema de gestión de datos tienes? ¿Qué mecanismos de exploración del dato tienes? ¿Tienes copias de seguridad? ¿Tienes unas tablas bien dimensionadas? Voy a hacer una pequeña introducción a este tema, pero insisto que es tan importante que merecería un webinar por sí solo. Una base de datos típica en una empresa que está empezando podría ser una hoja Excel o un conjunto de hojas Excel. Por la sencillez que tienen, obviamente, las hojas permiten que hagamos columnas y que pongamos en filas todos esos datos que van entrando y en cada columna le ponemos su tipo de dato. Un ejemplo que podríamos poner: una fábrica que tuviera una base de datos de todos sus productos, tendría un listado de todos los productos y en las columnas podría tener el nombre del producto, la categoría del producto, el precio de venta, los materiales que hacen falta para construirlo, los procesos por los que pasa y un sinfín de columnas que tú en tu negocio sabrás cómo poner. ¿Cómo se operan estos datos? ¿Cómo se digieren? ¿Qué facilidad tenemos de acceso a estos datos? Todas estas preguntas no las vamos a responder hoy, pero recomiendo que se busquen otros recursos en Internet para optimizar esas bases de datos. Si pudieran ser bases de datos en motores SQL, de lo que se llaman bases de datos relacionales, eso optimiza mucho más luego la conexión con los softwares empresariales, los softwares de gestión de recursos empresariales. Pero también está bien tenerlas en hojas de Excel, aunque no es lo más recomendable, sobre todo por su escalabilidad. En el momento en el que tu empresa empieza a aumentar de tamaño, en el momento en el que las actividades empiezan a abarcar más áreas, en el momento en el que quieres empezar a tener un listado de clientes, un listado de emails que has mandado, un listado de ventas, en el momento en el que empiezan a crecer esos Excels, empiezan a haber problemas. Y de ahí la recomendación de utilizar una base de datos relacional. Al final, el objetivo de una gran empresa o de una empresa que quiere ser grande es tener una buena arquitectura de datos que permita hacer una conexión mediante APIs. El mundo de las APIs, este mundo que viene explotando desde los últimos 15 años y que no es ni más ni menos que una forma de que los sistemas se hablan entre sí. Un sistema que tiene una base de datos se habla con otro sistema que necesita hacer consultas sobre esa base de datos. Y esta conexión se hace mediante APIs en la mayor parte de los desarrollos. En la medida en la que esta base de datos esté bien estructurada, que sus campos sean legibles, que sus tablas estén bien relacionadas, que las restricciones estén bien puestas, cuanto mejor calidad exista en el origen de los datos, más fácil va a ser operar con el software de gestión de recursos y más sencilla va a ser la comunicación entre estos dos softwares. Por eso insisto, es súper importante cuidar nuestros datos y es gratis. Existen bases de datos relacionales gratuitas y simplemente con tener unas buenas hojas de Excel que incluso pueden estar en la nube, en cualquier operador, Google Drive, Microsoft OneDrive, con una buena estructura de datos se ahorran un montón de problemas. Así que todo lo que vamos a explicar hoy hay que entender que se apoya sobre bases de datos que están bien organizadas. Sin esa buena organización, repito, va a haber problemas, va a haber que dedicar tiempo extra y al final se va a entorpecer el flujo del día a día. Dicho esto, vamos a pasar al primer problema. ¿Qué ocurre en una empresa cuando las tareas se quedan sin hacer o los empleados
tienen una dedicación o una asistencia opaca, que no se sabe muy bien cuántas horas han dedicado, cuándo entran, cuándo salen. Pues es evidente, va a haber problemas en la empresa, principalmente que al no tener una buena organización de tareas, los empleados no sabrán qué van a hacer, no sabrán qué tienen que hacer, pueden quedarse con horas muertas o pueden perder tiempo con tareas que son de menor valor o de menor prioridad. Y obviamente, si no hay un control de asistencias, si no hay un control de planificación de quién tiene que hacer qué en cada turno y no se controla que las personas estén en su turno a tiempo, obviamente esto impacta negativamente en la productividad. Las principales causas de estos déficits de gestión es principalmente una falta de metodología en la empresa. Esto es independiente del software que se utilice o de la herramienta, porque al final, si poniendo una analogía del mundo de los coches, si yo me compro un Ferrari, pero yo no sé conducir, pues casi que mejor me compro una bicicleta, porque se trata de tener un buen sistema, una buena metodología, por encima de tener un buen software. Así que lo primero que te invito es a que reflexiones y evalúes tus propias metodologías de trabajo. ¿Son metodologías adecuadas? ¿Tus empleados saben cuáles son las normas que tienen que seguir? ¿Existen unos protocolos? ¿Existen documentos de actuación donde las personas puedan consultar qué hacer en cada caso? ¿Existe un protocolo estandarizado para cada sección de tu empresa o se comparten todos juntos? Todas estas preguntas hay que hacérselas antes de implementar cualquier software de gestión de recursos, antes de empezar a plantearse si la productividad tiene que ser más alta o menor. Lo primero y lo más básico es encontrar el punto donde tu empresa y tus empleados funcionen correctamente, donde estén alineados, donde exista una buena comunicación, donde exista una fluidez en los procesos. Y cuando esto esté bien hecho, entonces podrás sacarle partido a tu software de gestión empresarial. Otro de los problemas o sea, otra de las causas de la falta de organización o de la ausencia de estos mecanismos de control es precisamente no tener una herramienta adecuada. Es obligatorio, por ley, de hecho, llevar un registro de los tiempos de entradas y salidas de los empleados a los turnos de trabajo. Muchas personas, muchas empresas llevan este registro manualmente en hojas de papel y con eso vale. Pero una hoja de papel no se puede analizar. Por eso, la solución que se plantea es llevar un control de este horario de los trabajadores y un control y una buena gestión de las tareas que se tienen que hacer. Porque una vez que implementemos un buen sistema y tengamos una buena metodología, vamos a poder contabilizar efectivamente todas las horas que se han dedicado tanto a las tareas como a los turnos. Por supuesto, podemos analizar lo que está ocurriendo. En caso de que haya un problema, podemos ir atrás en el tiempo y podemos ver qué ha pasado, quién estaba asignado a esta tarea, quién estaba trabajando este día, a esta hora. Todos estos análisis, estas preguntas, se basan en esta gestión del dato, en este registro de las tareas y de la asistencia. Y por supuesto, ese análisis se puede automatizar mediante cálculos e informes, que pueden ser los típicos informes de Excel. Pero existen también herramientas de gestión de informes que son más avanzadas. Y por supuesto, si estamos hablando de productividad, querremos saber el rendimiento y querremos detectar los puntos de mejora de nuestro proceso industrial. Por eso es por lo que es necesario tener digitalizados la mayor parte de los datos posibles de nuestra empresa. Llevar el registro horario en una hoja de papel puede sacarte del paso, puede ayudarte a salir del paso y puede protegerte frente a una inspección, pero no te está dando el servicio que necesitas. No estás sacándole valor a ese dato. Por eso se invita
a digitalizar tu empresa y a utilizar las herramientas adecuadas para hacer esa gestión del control de horas y de tareas. Vamos a ver algunos ejemplos de herramientas que puede haber, pero primero, antes de empezar a pasar a qué bonito, ya sé lo que quiero hacer, quiero una herramienta que me ayude a solucionar mis problemas, me gustaría avisar. No todo es tan bonito como parece. Cuando una empresa ya entiende cuál es su problema y ya entiende cuál es la solución y se lanza al vacío y dice, voy a coger esta herramienta y voy a formar a todos mis empleados y voy a empezar a introducirlo en la metodología y voy a hacerlo todo y todo se va a solucionar. Quiero comentaros algunas de las desventajas que hay que tener en cuenta antes de implementar cualquier sistema informático. Concretamente, un sistema de gestión de asistencia de tareas. Cualquier implementación requiere invertir un tiempo y un esfuerzo previo para mantener ese orden que la herramienta va a traer y mantener el uso de la metodología que se ha planteado. Este tiempo y este esfuerzo no siempre están disponibles. Y si no se dispone de este tiempo o de este esfuerzo, de esta cantidad de mano de obra, no se va a poder mantener. Y vas a tener en tu empresa un sistema que no funciona porque la gente, los empleados, no lo utilizan. No se está manteniendo el orden, no se está manteniendo la metodología, no se está haciendo un buen uso de la herramienta. Por lo tanto, antes de implementar la herramienta, tienes que guardar un tiempo y unos recursos de esfuerzo semanalmente o diariamente para mantener este orden de la herramienta. Si no, no sirve para nada. Simplemente va a ser un gasto. Va a ser una inversión que no llega a ningún sitio. Se requiere un compromiso. Y ese compromiso hay que tenerlo en cuenta antes de instalar la herramienta. Otro punto muy importante. Hay que tener en cuenta qué tipo de aptitudes con P tienen nuestros empleados, porque según el sector, podremos tener empleados en nuestra empresa que van a ser menos tecnológicos, que van a tener menos facilidad o incluso que van a ser más despistados y por lo tanto no van a seguir ese orden y esa metodología que hemos explicado. Para estos casos es necesario emplear una metodología de supervisión y por supuesto hay que hacer evaluaciones periódicas para saber cómo se está implementando la herramienta, qué tal se está utilizando, qué resultados estamos obteniendo. Hace falta tener unos medidores, lo que en el mundo del dato se llama KPIs, Key Primary Indicators. Y estos puntos de análisis nos van a permitir saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Por eso, antes de implementar también cualquier software, hace falta saber cómo voy a medir el éxito del software. ¿Cómo voy a saber si está siendo bien utilizado o no? ¿A quién voy a poner encargado de supervisar que las personas utilicen el software de forma adecuada? Es necesaria esta supervisión, porque si no, se aumenta el desorden, se aumenta el descontrol, se empiezan otra vez a salir los desajustes y los fallos y estamos otra vez en el punto anterior, pero con una inversión añadida de tiempo y dinero. Y por supuesto, así en términos generales, cualquier implementación y cualquier cambio de metodología en la empresa va a conllevar una resistencia. Hay excepciones de empresas que tienen un equipo muy pequeño y tienen mucho compromiso, mucha capacidad de organización y son capaces de remar todos a una cuando se implementa una nueva herramienta y que todo el mundo haga un buen uso de ella. Pero no es lo normal y por eso hay que tener en cuenta esta resistencia y hasta cierto punto evaluarla antes de empezar, porque si tú como gerente o jefe de proyecto o fundador de una empresa o CEO sabes que tu empresa, que tus trabajadores no están muy abiertos y muestran cierta reticencia a adoptar una nueva metodología o un nuevo software, es algo que vas a tener que tener en cuenta y sobre todo cuando se trata
de la gestión de recursos humanos, porque el empleado que no está acostumbrado a fichar por la mañana cuando entra y a fichar cuando se va, ese empleado va a encontrar una piedra en su camino y se le va a olvidar fichar. Y si no hay esta supervisión, si no hay esta toma de conciencia, si no hay este liderazgo en la empresa para que todos tus empleados utilicen el software, estás otra vez en el punto anterior, estás otra vez en el problema y la solución no ha valido. Y puede generar un efecto contrario. Así que hay que tener en cuenta esto y hay que conocer bien a tu equipo antes de implementar cualquier herramienta. ¿Está tu equipo capacitado? ¿Tiene las características, tiene las aptitudes para aprender a utilizar un software nuevo? ¿Están comprometidos con el orden para tu empresa? ¿Entienden la importancia que tiene mantener este orden y llevar este control de lo que ocurre? Todas estas preguntas hay que hacérselas antes de empezar a implementar un software. Vamos a ver ahora algún ejemplo de software de planificación. Tenemos, entre otros muchos softwares, los principales que se utilizan en el sector de la industria y de las empresas en general, las empresas medianas, las que, digamos, tienen un presupuesto ajustado. Se suele utilizar estos softwares que son todos gratuitos. Trello es uno de los más antiguos probablemente. Asana es un software bastante completo, parecido, y Jira es de los más famosos. Por supuesto, todos estos softwares tienen una versión de pago con características premium, pero en principio, con la versión gratuita, siempre hay alguna manera de apañárselas para mantener el orden. Por supuesto, yo siempre recomiendo empezar por una herramienta gratuita y si funciona bien y tus empleados responden adecuadamente, entonces plantearse la opción de pasar a la versión de pago. Tengo preparada una pequeña demo de la herramienta de Trello, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un tablero de Trello en el que se está imitando un proceso industrial de fabricación y en cada una de estas columnas está una sección de las tareas. Dentro de cada sección están las tarjetas que se llaman en Trello. Estas tareas, si pulsamos dentro en alguna de ellas, observamos que tiene elementos interesantes. Etiquetas que nos permiten visualizar rápidamente por colores cuáles son las características de una tarea. Una descripción en la que se podría escribir en qué consiste la tarea. Una lista de seguimiento que se puede ir tachando. Y aquí abajo está el informe de actividad. Cualquier cambio que haya en la tarea se va a mantener aquí. Existen también otros elementos que ayudan a la organización de estas tareas. Puedes añadir a personas, puedes poner fechas para las tareas, puedes adjuntar documentos, puedes decorarla, puedes conectarla incluso a otros sistemas, aunque algunas de estas funciones son de pago. Y al final, si no necesitas una tarea, la puedes archivar. Lo importante de el software de gestión de tareas, sea cual sea, es que permita asignar tareas a empleados, a personas que participan en este tablón que se dice, o en este software, que permita asignarles tareas para que ellos puedan, en sus propios filtros, filtrar por las que tienen asignados a sí mismos. Esta parte de filtros, cuando las tareas son muchísimas en una empresa, obviamente son imprescindibles para que las personas puedan entender lo que están haciendo, lo que necesitan, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sería asignar una tarea, por ejemplo, esta tarea de aquí. La podríamos asignar al miembro, que soy yo, Javier Pinilla, y le podríamos poner una fecha de finalización, por ejemplo, 21 de diciembre. Cuando lleguemos a la solución de esta tarea, podemos marcarlo y nos pone como cumplida, de tal forma que
de un vistazo podemos ver las tareas que están hechas y las que no. Y por supuesto, si filtro aquí por las tareas asignadas, se ve que esta tarjeta que me he asignado yo es la que tengo a mi nombre. Entonces, ¿qué ventajas va a tener mantener a nuestros empleados informados en un tablón de las tareas que tienen que hacer? Vamos a ponernos en la mente de un empleado cotidiano que asiste a un turno de mañana de 8 a 12 del mediodía. Si en ese turno el empleado sabe lo que tiene que hacer porque es el día a día, son las tareas del día a día, está fantástico. Pero bien podríamos crear una tarea que fuera operaciones diarias, ¿sí? Entonces, tareas diarias, creamos aquí una nueva sección y en esta sección añadimos una tarjeta, tareas turno de mañana, ¿vale? Editamos esta tarjeta y aquí en la descripción podemos explicar para el turno de mañana de 8 a.m. a 12 p.m. Esta es la lista de tareas a ejecutar, por ejemplo. Pulsamos en checklist, tareas, turno, mañana. Y aquí empezamos a poner, por ejemplo, contar material. Puede ser una tarea. Revisar equipamiento, montaje. Podemos poner como tarea, me lo invento, colocar material en sala de preparación. Imaginémonos que tuviéramos una sala para preparar la materia prima. Ordenar, organizar mejor, órdenes de trabajo, ¿sí? Entonces, estas son todas las tareas que una persona tiene que hacer y, como se pueden poner como plantilla, estas tareas se podrían guardar y ponerlas para otras personas. Y una persona que llega hace check, 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 check y ya los tiene todos marcados. Existen formas de hacer que las tareas sean repetitivas, que sean diarias, de manera que cada día te crea una tarea y tú cada día tienes que chequearla y marcarla como hecho, pero en este software, hasta donde yo sé, no existe esta funcionalidad. Igual es alguno de los complementos o de las funciones premium. Pero aquí tenemos las tareas del turno de mañana y podemos ponerle también etiquetas. Por ejemplo, vamos a crear una etiqueta en color rojo, bueno, naranja, y que sea tarea. Por ejemplo, diario. ¿Vale? Y podríamos hacer otra tarjeta de tareas semanales. La editamos, le ponemos otra etiqueta, por ejemplo, en amarillo o en morado, me gusta más, y semanales. Semanal. ¿Vale? De manera que en tareas diarias tengo un código de colores para las que son diarias y para las que son semanales. Y ahora, el empleado, su obligación y su compromiso es ir marcando las tareas que hace para no olvidarse de ninguna. Cabe la posibilidad de que en el tiempo esta persona que ya lleva tiempo haciendo estas tareas se las sepa de memoria. ¿Para qué las voy a marcar? Si ya me las sé. Por una razón muy sencilla. El programa lleva un registro de cuándo se marcan las tareas. Y si alguna vez ocurre algún problema con alguna de las tareas, es necesario apuntarlo en el registro. Es una cuestión de orden y de disciplina. Si tus empleados no están comprometidos con el orden y la disciplina, es poco probable
que puedas obtener el éxito y la productividad a la que quieres llegar. Y ahí es donde es necesario utilizar herramientas que no son de software, sino que son herramientas de trato, ¿no? Con el personal. Pero eso queda fuera del ámbito de este webinar, a pesar de ser una de las cosas más importantes de la gestión de la empresa. Dicho esto, ya sabemos manejar más o menos una herramienta de gestión de tareas y podemos pasar al siguiente punto, que sería la planificación de turnos. Queremos, en una empresa, en una fábrica en la que tenemos turnos asignados de trabajo, queremos asignar esos turnos a determinadas personas y que ellos sepan, que ellos puedan acceder a esa planificación y ver en tiempo real dónde les toca, qué tareas tienen que hacer y que además dejen un registro de las horas que han dedicado a cada tarea, porque yo puedo tener un turno y dentro del turno tener varias tareas. Entonces, lo que vamos a intentar es generar esta metodología en la que los empleados den de alta, registren las horas a las que van las horas en las que han dedicado tiempo a tareas y que eso nos sirva a nosotros para analizar en el futuro, pues, por ejemplo, si tengo un proyecto, cuántas horas se ha dedicado esta persona a este proyecto o qué tipo de tareas se han realizado, hacer un desglose de horas por tareas, etc. Todo lo que es el análisis que se puede hacer posteriormente. Entonces, las herramientas de planificación sirven específicamente para, como digo, las empresas que tengan turnos de trabajo, que haya servicios o trabajos que se quieran hacer y cuando existen tareas o proyectos en los que hay grupos de trabajo y se quiere dividir la carga de trabajo entre varios empleados. Vamos a ver un ejemplo con otra herramienta de cómo sería esto de la planificación y de cómo sería una asignación de tiempos por proyecto. Tengo aquí preparada esta herramienta que es Odoo. Y Odoo cuenta con una herramienta de planificación de turnos, donde no solamente puedes planificar los turnos de tus empleados, sino también de tus herramientas. Puedes tener un centro de trabajo, una grúa, como pone aquí, y esa grúa tiene unas horas operativas. Por lo tanto, tú puedes asignar esas horas. ¿Qué pasa? Que tal vez, sin una herramienta de planificación, te pongas a asignarle horarios de trabajo a la grúa o a una persona, pero como hay otro proyecto en otra parte de la empresa en el que también se necesita esa persona, pues el otro jefe de proyecto le asigna también tareas para ese día. ¿Qué ocurre normalmente en una herramienta de estas? Cuando queremos generar una nueva hora de trabajo, aquí vemos que, por ejemplo, Jeffrey Kelly tiene de 12 a 4 un turno de Community Manager dedicado al 100%. Le aparece que tiene 3 horas porque entre medias tiene 1 hora para comer. Esto es una de las ventajas de utilizar un buen software que esté bien configurado. Si tú introduces adecuadamente los horarios de trabajo de los empleados, el software de planificación tiene ese horario de trabajo bien configurado y por lo tanto lo tiene en cuenta a la hora de cargar de trabajo a los empleados. Entonces, si otro jefe de proyecto quisiera ponerle un trabajo de ese mismo día de 9 de la mañana a 1 de la tarde, al 100% de trabajo, el software nos dice, con este iconito rojo, que hay una incompatibilidad y si ponemos el ratón encima y pulsamos, pone otro turno en conflicto. ¿De qué nos sirve
este planificador nos sirve precisamente para darnos cuenta de cuándo hay turnos en conflicto. Y a lo mejor queremos que esta persona haga las dos tareas, en cuyo caso podríamos decirle, vale, dedícate de 9 a 12, dedícate a la segunda tarea, de 12 a 4 la siguiente. O podríamos decir, mira, tienes de 9 a 4 y de 9 a 4, pero al 50% de carga. Te repartes el tiempo como tú quieras. Perdón. Al 50% de carga. He puesto 50 horas de trabajo. Ahora. Y al 50% de carga. Y tú te repartes. Perdón, ¿por qué está poniendo este así? Ah, ya. Así. Y ya se quita el icono rojo. Y tú te repartes esas 6 horas de trabajo como tú quieras. Tú tienes que hacer estos dos turnos al 50%, que no son turnos, en este caso sería como asignación a proyectos, y tienes 50% del tiempo a un proyecto y 50% al otro. Esto es muy útil en empresas de consultoría o en puestos de administración y de gestión de proyectos, en los que tenemos varios empleados que tienen una lista de tareas o varios proyectos dentro de la fábrica y tienen que hacerlos todos a la vez, en los huecos que vayan encontrando. Yo planifico para mis empleados una semana de trabajo y ellos se organizan en función de lo que yo he planificado. Y luego, para que estos empleados registren el tiempo que han dedicado, tenemos una herramienta que es el parte de horas, donde aquí arriba en todos los partes de horas vemos todos los empleados que tenemos y ellos o nosotros como jefe de proyecto podemos dar de alta horas de trabajo. Por ejemplo, Anita ha puesto que ha dedicado 8 horas del miércoles a un proyecto que se llama Internal, pero podríamos decirle, oye Anita, al proyecto Research and Development, aquí le dedicaste 4 horas y a Office Design le dedicaste 4 horas. Y ahora queda registrado que Anita dejó hizo este trabajo aquí. Pero podemos ir más allá. Podemos abrir cuando queramos hacer una nueva tarea, le damos a agregar línea, se nos abre esta pestañita en la que seleccionamos el proyecto al que pertenece y especificamos la tarea. Por ejemplo, esta tarea, que aquí pone que quedan 8 horas de las planificadas, y decimos que ha dedicado 4 horas. Y aquí, modificaciones requeridas por el cliente para diseño de mueble. Y lo que ha pasado ha sido que no le he puesto la hora, no le he dicho qué hora era, la fecha. No, sí, está bien, está bien. Aquí está el proyecto, perdonad, el proyecto Office Design, que tiene 8 horas aplicadas, que fueron las 4 originales que pusimos y las 4 que hemos puesto ahora. Si quisiéramos ver en detalle estas 8 horas, podemos cambiar la vista a esto de lista y en Anita, el día 21, tiene estas dos asignaciones de tiempo a Office Design, una que hemos hecho manualmente y otra que hemos hecho directamente sobre el tablero. Y por supuesto, también se pueden cambiar las vistas. Aquí estamos viéndolo por empleado y por proyecto, pero podemos hacer una vista en la que sea por empleado y por tarea. Y esas son todas las tareas de los empleados. Y aquí Anita tiene estas 4 horas asignadas a la tarea que hemos puesto de modificaciones. Esto es súper útil cuando en el futuro quieras hacer un análisis del tiempo que se ha empleado en cada tarea de tu proyecto y, por supuesto,
vas a poder hacer informes y tomar decisiones para próximos proyectos solamente si tienes esto bien hecho, si hay una buena gestión de las tareas asignadas y de las horas que se han dedicado a cada tarea. Por eso es tan importante. Existen otras partes de este software, que es Odoo, que complementan a esta herramienta, pero vamos a proceder ahora a la parte de control de asistencia, que también vamos a ver un ejemplo en esta misma herramienta. Tenemos, como hemos explicado antes, la problemática de controlar o gestionar cuando fichan, cuando entran a los turnos y cuando se van de los turnos nuestros empleados. Como digo, como he dicho antes, esta gestión de la asistencia es obligatoria por ley, concretamente en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, en el apartado 9. Y cualquier empresa, aunque sea en papel, tiene que llevar este control. Obviamente, hay formas más sencillas y automatizadas de hacer este control de asistencia, como es el control por huella dactilar o escaneando una tarjeta. Eso ya depende del software que se utilice. Es importante también tener en cuenta, de cara a esa herramienta de planificación que hemos visto antes, si los empleados van a estar de vacaciones, si tienen el día libre o si han pedido una cita médica y no pueden asistir ese día. Por lo tanto, el propio sistema de planificación tiene que tener en cuenta esas ausencias que tienen que estar validadas, por cierto, por un superior. Entonces, un buen software de planificación tiene incluido este control de asistencias. Por supuesto, si hay un control de asistencia, hay un cálculo de horas extra, que hay veces que no es rentable para la empresa, pero en la mayoría de situaciones se querrá tener como mínimo un análisis de estas horas extra. Y ya es cuestión de la empresa, decisión suya, si quiere compensar estas horas o no. Pero lo importante es poder calcularlo. Y si tú tienes un sistema que funciona automáticamente, registrando la hora de entrada y registrando la hora de salida, y calcula entre medias el tiempo que ha pasado, entonces tendrás el mejor sistema posible de ese control de asistencia y podrás llevar ese cálculo de horas extra y hablar con tus empleados con transparencia para decir, mira, te faltan 5 horas en este mes porque te has ido todos los días 15 minutos antes. O al revés, como te has ido 15 minutos antes todos los días, pues te sobran 5 horas y puedes cogértelas. Y como digo, el buen software de gestión de recursos humanos y de recursos de fabricación va a ser el que combine estas dos herramientas, estas dos metodologías, tanto la de planificación de tareas y proyectos como la gestión de asistencias y ausencias. Pues vamos a ver cómo sería este tipo de gestión en el propio software que estábamos viendo antes. En la planificación, como hemos dicho antes, si un empleado se decide coger un día de vacaciones, por ejemplo, el martes 21 vamos a darle a Jeffrey un día de vacaciones, nos vamos a asistencias, que está aquí, estas son las aprobaciones. Ausencias, eso es, y queremos darle una nueva ausencia a Jeffrey Kelly, tipo de ausencia, dice, voy a hacer una ausencia pues porque me he puesto malo y mañana no puedo venir, por ejemplo. Para el día 22, del 22 al 22, un día. Y aquí puedo juntar un justificante médico. Le damos a aprobar. ¿Y ahora qué pasa? Que en el software de planificación se nos ilumina en rojo, nos dice, Jeffrey Kelly está fuera, no va a trabajar este miércoles. Y nos aparece en rojo y por lo tanto, en nuestro planificador existen problemas que nos impedirían hacer una buena publicación
de esta plantilla porque nos generaría aquí errores y el propio software tiene formas de avisarte de que, oye, esto está mal. Esto es el poder de la disciplina, el compromiso y llevar una buena metodología y un buen seguimiento de lo que ocurre con tus empleados. Si tú les das una buena herramienta y fomentas el compromiso con la utilización de esa herramienta y con una metodología de trabajo, a ti como manager o como CEO, como director, como cualquier puesto de gerencia o de organización de personal, te va a permitir optimizar tu proceso productivo. Sin estos datos o sin estos compromisos, va a ser más difícil. Y por eso la importancia de alinear a tu equipo y de, antes de meterte en un proyecto de optimización con software, plantearte bien si tu empresa está preparada para acoger esa metodología que tú quieres implementar, si tu equipo está comprometido. Repito que es muy importante, o incluso más, que el propio software. Y por último, me gustaría explicar una parte que es complementaria a la gestión de recursos humanos y es la gestión de documentos. Cuando una empresa tiene cientos de documentos, lo normal es guardar estos documentos en una carpeta compartida, en la nube o en sistema local. Pero también existe la opción de utilizar un software de gestión de recursos humanos que permita hacer esta gestión de documentos como contratos o hojas de plantillas de peticiones y tenerlo en un sistema que, a ser posible, esté integrado con el resto de tus procesos productivos. Y como siempre, pues voy a poner otro ejemplo de los documentos que se pueden gestionar en esta plataforma que es Odoo. Un buen software de documentos te va a permitir ordenarlo por espacios de trabajo y por etiquetas. Y las plantillas que se tienen son un buen ejemplo de lo que nos facilita la vida tener un software de gestión de documentos adecuado. Porque, por ejemplo, vamos a ver este documento que es una License Agreement y que tiene aquí para firmarlo. En este documento, nosotros, como es una plantilla, podríamos hacerle una operación que sería editar este documento para rellenarlo. Le damos a firmar y aquí, sobre la plantilla que tenemos, nosotros, que somos un usuario concreto, podemos llenar con estos campos que tiene aquí nuestro nombre, podemos poner el email, correo electrónico, podemos poner el país, esto lo ponemos aquí a mano, le ponemos la fecha y le ponemos nuestra firma. ¿Vale? Y si le damos a firmar ahora, nos pregunta, ¿quién eres? Esta persona. Y nos rellena automáticamente el país, España, la fecha, hoy, y la firma, la que yo tengo guardada en mi usuario. Validar y enviar. Y ahora me puedo descargar una copia del documento. ¿Vale? Esta copia la veo aquí. Y aquí viene el documento firmado. ¿Qué pasa? Que no he elegido adecuadamente el formato, pues ahora tendría que volver atrás y decir, ¡ay, que me he equivocado! Vaya, tengo que repetir esto. Así que tendría que ir atrás al documento. Este es el documento que yo he generado. Tendría que irme a la plantilla. En la plantilla, rellenarlo, firmar. Y estos campos de esta plantilla querría editarlos.
Creo que esta plantilla, como ya está modificada, no me va a dejar, porque esta es la propia. Esta es la plantilla original. Le doy otra vez a firmar. Y aquí voy a poner un ejemplo solamente con la firma. Bueno, voy a hacerlo con el correo mejor. Con el nombre, aquí tiene una opción de la alineación. Y si le pongo a la izquierda, el correo electrónico a la izquierda, y lo doy a validar, entonces vemos que se me queda a la izquierda. Y en el documento que yo me descargue, ya aparecerá adecuadamente. ¿Vale? Voy a dar a firmar ahora, voy a repetir la operación. Empiezo, próximo, próximo, y esta firma que se me ha quedado ahí. Perdón. Esta firma que ahora está quedándose un poco loco esto. Voy a tener que salir de aquí porque es que se ha quedado esto aquí pillado. Vamos a actualizar esto. Este documento que se me ha quedado un poco loco aquí con la firma. Habría que poner bien la firma abajo y lo voy a dar a imprimir simplemente para que lo veamos ahora. Vamos a darle firmar ahora y siguiente, 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 validar y enviar, descargar documento, me lo vuelvo a descargar, lo vuelvo a abrir y ahora ya queda todo alineado a la izquierda, pero con la firma aquí en medio, porque ha habido ese error de que ha arrastrado la firma fuera y se ha quedado fuera. Esto, como veis, es el resultado de tener un buen software de gestión de documentos. Hay muchos softwares de gestión de documentos, algunos que son específicos de recursos humanos, que te permiten hacer esto mismo, que te permiten coger un campito, ponerlo aquí y rellenarlo automáticamente. En la medida en la que puedas encontrar el software que se adapte a tus necesidades, vas a poder tener mayor productividad en tu fábrica, en tu proceso industrial, en tu empresa, en tu gestión de proyectos y en todo. La clave es dar con el software adecuado. Y si lo que te funciona es un servicio de almacenamiento en la nube básico, adelante con ello. Al final, también vas a querer no solamente gestionar tus documentos, sino también gestionar tus contratos, los contratos de los empleados. Si yo tengo un empleado, por ejemplo, Eli Lambert, aquí arriba veo en contrato desde tal fecha, este software me permite ver todos mis empleados y todas las cosas que están asociadas, sus ausencias, sus partes de horas, su planificación de tiempo, el organigrama dentro de la empresa y el contrato al que yo le he firmado. ¿Por cuánto dinero? ¿Cuál es su jornada laboral? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo termina? Todo esto hay que encontrar el software que se adecue a tus necesidades. Así que con este webinar se invita a explorar en el abanico de softwares que existen todas las posibilidades que hay. Con el tema de gestión de contratos no he creado una lista porque aquí sí que son cientos, pero así por mencionar alguno, el software que habéis visto es el de Odoo y también existe un software que se llama Sage, que lo conoceréis, es uno de los más típicos de la industria, Sage, que tiene muchas versiones y una de ellas es la de gestión de recursos humanos y de contratos. Vamos a pasar a la siguiente parte de este webinar. Cómo optimizar los procesos industriales. Y esta parte es un poco más técnica y ya vamos a poner el ejemplo de una fábrica. Una fábrica que tiene procesos de fabricación y que podría encontrarse el problema de que no sabe ni cuánto tiene que producir, ni cómo lo tiene que producir, ni cuándo lo tiene que producir. Entonces, tiene una fabricación que es ineficiente, tanto en tiempo como en cantidad como en componentes. Principalmente, la principal causa de este problema es que no se optimizan las órdenes de fabricación, no se les pone con un criterio, no se ordenan con un criterio adecuado. A veces este criterio es fácil y bueno, simplemente es pues haz el producto, desarrolla el producto que más necesidad tengas. Pero existen procesos industriales en los que al
hacer determinados productos en serie, se minimiza el tiempo de preparación de las máquinas, o se consumen materiales que ya están dentro de la máquina, o no hay que limpiarla, cosas así. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, además de la necesidad de planificar, pues, cuándo va a romper tu stock, porque ¿le quieres dar prioridad a la facilidad de no tener que limpiar la máquina y por lo tanto quieres hacer 3 procesos seguidos? O a lo mejor le quieres dar más prisa a un producto que se te va a romper el stock, se te va a acabar el stock en tu almacén dentro de 2 días. Todo esto es más fácil de ver cuando tienes una herramienta adecuada. Y por supuesto, si no tienes los datos suficientes para tomar estas decisiones, si tú no sabes cuánto hay en tu stock, si tú no sabes cuánto consumo vas a tener en los próximos meses, si tú no sabes qué materia prima tienes, si tú no sabes cuáles son los componentes necesarios, si tú no tienes esto automatizado y metido en una única base de datos, no vas a poder optimizar esa planificación. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones? Principalmente, la primera, utilizar un software de planificación y optimización de recursos. Al final se trata de hacer las cosas más fáciles. Por lo tanto, si cuentas con la infraestructura adecuada, con los datos adecuados y con las personas adecuadas, obviamente vas a poder implementar este software y vas a poder adaptarlo a tu negocio. Las ventajas principales: vas a evitar el apalancamiento en un producto que a lo mejor se te acumula en el stock y lo tienes ahí parado durante meses. Vas a poder tener los niveles de stock óptimos para ajustarse a la venta. Vas a poder adaptar los precios en función de la demanda, porque vas a tener temporadas en las que, por tener más producto en una época de mayor demanda, vas a poder aumentar tus beneficios cambiando ese precio. Unas épocas en las que sabes que un producto no se vende y por lo tanto le tienes que subir el precio y bajar la cantidad de producción. Y por supuesto vas a poder ajustar los pedidos que tú recibas. Si tienes pedidos a una semana, vas a poder planificar la fabricación en base a estos pedidos que tú tienes que tener en tu base de datos. Así vas a poder poner fechas realistas de entrega de tu producto y no vas a tener solapes entre varios productos que se hagan a la vez. Que todo tiene que ser para mañana, pero no se puede hacer todo mañana. Si no llevas el control en un software adecuado o en una herramienta adecuada, puedes tener estos solapes y que llegue el día de la fabricación y darte cuenta de que la máquina 7 ya estaba ocupada con este proceso y este otro. Por lo tanto, no puedes hacer un tercero. Todo esto es lo ideal. ¿En qué herramientas vamos a poder hacer esto? Bueno, las malas noticias es que la mayoría de herramientas del sector para este tipo de negocio, para este tipo de órdenes de planificación, son de pago. Sin embargo, existe un par de herramientas de gestión de planificación y fabricación que son OpenProd y ERP Next, que son gratuitas, y tenemos la herramienta de Odoo, que tiene una forma gratuita de utilizar estas órdenes de planificación, pero con limitaciones. De hecho, la planificación de turnos que hemos visto antes, esa es de la versión de pago, pero la planificación de órdenes de trabajo es gratuita, pero tiene limitaciones. Si os parece, vamos a ver este sistema de Odoo, que al final responde a un formato que es el genérico y el que utilizan casi todos los softwares, que es el típico diagrama de cuáles son, a la izquierda, mis centros de trabajo, y en un calendario cuáles son las órdenes de producción, las órdenes de trabajo que tengo. Tenemos aquí vinculadas 3 órdenes de fabricación que van unas detrás de otras con estas flechitas que veis aquí. ¿Y esto nos sirve para qué? Pues para que si movemos las órdenes de fabricación de sitio, nos avisa el sistema y nos dice, oye, aquí hay un solape, en amarillo es que hay un solape y en rojo es que no se puede hacer esta orden antes que esta porque tú me has dicho que va primero una y luego la otra. Los softwares tienen también
una opción de autoplanificar que permite optimizar tu proceso productivo cuando tú le das ciertos criterios. Entonces te los recoloca y te los pone todos en función de lo que tú le has puesto que necesitas. Vamos a ir de momento a lo básico. Supongamos que tenemos aquí este proceso puesto. ¿Y qué ocurre? Que cada una de estas órdenes de producción tiene una duración. Esta tiene de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que dices, 8 de la mañana a 5 de la tarde son 9 horas, porque me pone aquí que son 8 horas de trabajo, 6 por 8, 48. Porque de nuevo, el software está teniendo en cuenta el horario de trabajo. Sabe que la máquina no va a funcionar entre, por ejemplo, en este caso, las 2 y las 3 del mediodía, porque es la hora de comer, o creo que es la 1, de la 1 a las 2. Como es la hora de comer, esa hora no cuenta. Y por lo tanto, tu máquina, que tiene para esta semana 32 horas efectivas de trabajo, por el horario de utilización que tiene la máquina, esta máquina ya tiene el 25% de la capacidad. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para dar de alta aquí operaciones, ir metiendo operaciones y ver si mi máquina se está saturando. Aquí puedo tener la vista por mes y puedo tener esta misma vista diaria por un mes, o puedo agrupar todos los meses y hacer la perspectiva anual. Esto, con 3 órdenes de trabajo, pues es relativamente sencillo, pero cuando se empieza a complicar la cosa, es necesario empezar a utilizar filtros. Los filtros que una buena herramienta te va a permitir utilizar. Entonces, cuando yo tengo esa planificación de un producto, yo me voy a esta orden de trabajo, veo que el producto es este de aquí, me voy a la ficha del producto y, en este caso, aquí hay una opción de pronosticado que nos permite ver cómo cambian mis cantidades de producto con el tiempo. Me dice, mira, como tienes planificado el día 24, tienes un proceso de fabricación. Perdón un momentito. Estamos en el día hoy, el 22, hoy es 21, ¿vale? Entonces, este producto, en pronosticación, tienes que vas a fabricar 3 unidades el día 22, el día 24, perdón, que es cuando termina el tercer proceso productivo, vas a pasar a tener 4 a tener 7 el día 24, y aquí, esto que veis aquí, es la orden de fabricación del producto. Por lo tanto, tengo en un solo sitio, en un solo software, la planificación de las órdenes de trabajo que constituyen todas las órdenes juntas una gran orden de fabricación. Por lo tanto, con una buena configuración de mi software, puedo hacer un pronóstico e incluso aquí le puedo poner una demanda periódica para que automáticamente yo le digo, oye, cuando veas que tu demanda va a caer por debajo de un número determinado de unidades, ejecuta una orden de fabricación automáticamente, para no tener que estar yo pendiente de cuándo se me baja el nivel de stock. Y este es uno de los grandes beneficios o ventajas que proporciona para grandes empresas, para empresas que tienen volúmenes muy altos de movimiento de stock y de fabricación. El tiempo que se emplea en optimizar estos procesos es muchísimo, pero si tú has hecho una buena configuración de tu software, vas a poder utilizar a tu beneficio este sistema de optimización y liberarte de trabajo que es rutinario, que es, oye, voy a ver cuánto stock tengo. Ah, es que tengo menos de 10 unidades. Ah, pues entonces tengo que generar una orden de fabricación nueva. Esto ya te lo hace el software automáticamente, si lo configuras. Entonces, al final, como he dicho antes, se trata de encontrar la herramienta que mejor se ajusta a tu orden de trabajo, a tu estilo de trabajo, a tu empresa, y que si ves adecuado utilizar
las herramientas de pago que normalmente tienen funcionalidades mayores, adelante. Si quieres quedarte con las gratuitas, aquí tienes dos, si tienes una fábrica, tienes dos herramientas gratuitas que tienen el sistema básico, pero que probablemente tengan limitaciones y en determinado momento te interesará tal vez pasarte a alguno de los otros softwares cuando tu empresa crezca o cuando se te queden pequeños esos sistemas de trabajo. Por supuesto, esto es todo lo que vengo diciendo. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para elegir un software? Pues el tipo de negocio. Si tienes otras áreas de tu negocio que quieras conectar entre sí, qué nivel de adaptabilidad y de flexibilidad vas a exigirle al software, si vas a querer desarrollos a medida, si vas a querer que te cambien este botón, que te lo pongan aquí, si vas a querer que esto cuando le toques aquí haga una cosa específica y, por supuesto, cuánto te puedes permitir de licencias. Así que, en definitiva, no existe una fórmula mágica. La parte más difícil de la implementación de software es utilizarlo y seguir la metodología, y el tipo de software que utilices debes decidirlo en función de estos factores que he explicado aquí. Vamos a ir terminando y para eso hacemos un pequeño cierre con las conclusiones principales del webinar. Hemos visto, primero, en la primera parte del webinar, cuáles eran los elementos principales más importantes para llevar una buena gestión, un buen control de nuestros recursos humanos. Hemos visto que necesitamos comprometernos nosotros y tener un compromiso de nuestros empleados para poder utilizar estas herramientas y que contribuyan al orden y a esta buena gestión que necesitamos a través de las metodologías. Estas metodologías de trabajo que tienen que existir antes de implementar el software y que se tienen que adaptar cuando hagamos esa incorporación del software. Hemos visto que esa incorporación nos va a permitir mejorar nuestra toma de decisiones y ejecutar mejor las tareas para llevar luego un buen control, un buen análisis de qué es lo que ha ocurrido y, por lo tanto, tomar mejores decisiones en el futuro. Y hemos hablado también de la producción, de la planificación de esa producción de forma óptima en función de determinados recursos, determinados tiempos en el calendario, y hemos explicado la importancia de tener un software en el que se tengan en cuenta varias partes de ese proceso productivo. ¿Qué nos va a permitir este uso? Nos va a permitir escoger las órdenes de fabricación que queremos en el momento adecuado en función de lo que más necesitemos. Si necesitamos dar salida a un producto que hemos visto en la gráfica que vamos a tener poca demanda, vamos a poder optimizar y vamos a poder darle prioridad a esa orden de fabricación. Si tenemos un proceso que tarda mucho tiempo, podemos también saber cuándo empieza y cuándo termina para adaptar el resto de la fabricación. Y por lo tanto vamos a poder aprovechar mejor todos los recursos que tenemos, recursos humanos, utilización de las máquinas y los componentes que también, al tener el software bien configurado con el consumo de materiales, podremos optimizar ese consumo y saber cuándo nos vamos a quedar sin un componente y cuándo no. Y con esto espero que se haya entendido cómo optimizar esta productividad de nuestra fábrica con una buena gestión de los recursos humanos y de la fabricación. Así que muchas gracias a todos por este webinar, por asistir, y espero que os haya gustado y que encontréis mucho valor en estos tips y estas herramientas que hemos explicado. Muchas gracias. Y quería dejar por aquí mi contacto por si alguien tiene alguna pregunta, podéis escribirme al email y estoy a vuestra disposición.